Hello and very warm welcome, Spanish speaker. Today we're going to talk about one of my colleague, or you can call she's doing massage, health and sport massage, and she's also administration of BMW cars. So let's go talk about that because I was advised her to take some collagen. So that's why just I invite her to, she can explain, I mean, she can tell her views, how she feel after taking collagen and which way she think about how is working on that. Hola, buenas tardes, Luisa. Hola, Mía, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy invitado, primero gracias para que aceptado mi invitación y bueno, solo quería preguntar un par de cosas, como mis seguidores siempre están mirando mi canal y es como de salud y tú tomando colágeno como yo recomendé y cómo tú sientes y qué tal tú llevando con colágeno y por qué tú quieres coger el colágeno y todo un poco quieres decirle, por favor. Vale, muy bien, gracias, Mía, por invitarme. Bueno, yo, como tú me recomendaste, empecé a tomar el colágeno debido a que tenía unos dolores en la rodilla. Yo hago mucho deporte y empecé a notar ruidos. Y empecé a tomar cuando tú me has recomendado. Y por ahora me va bastante bien. De todas maneras, se ve en el tiempo, tú me has dicho un par de meses, pero ya noto bastante mejoría. Pero se siente mejor, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Y además con más vitalidad, ganas de hacer más cosas, porque antes sentía también bastante cansancio y ahora me encuentro bastante mejor. O sea, de cómo empecé a tomarlo hasta ahora, que hace un par de meses, noto bastante mejoría. Todo cuando yo hago senderismo, cuando caminaba durante mucho tiempo, notaba que la rodilla se me cansaba más rápido y me dolía luego al terminar, sentía un dolor en toda la rodilla. Y ahora noto bastante mejoría. Muy bien. Y otra pregunta, como tú sabes que yo soy de Pakistán, y siempre pregunto porque mi investigador es de Pakistán o de India, y bueno, algo que tú sabes, ¿conoces de Pakistán? ¿Dónde está Pakistán exactamente? Bueno, pues la verdad es que no conozco personalmente, no conozco la ciudad. Me gustaría conocer la cultura, pero espero que tenga la oportunidad de viajar algún día y de conocer. Me interesa mucho la cultura india. Ah, muy bien. ¿Me escuchas? Sí. Ah, bueno. Bueno, he escuchado un poquito, ya he perdido tu voz, pero más o menos ya he atendido. Y bueno, ¿quieres decir algo, tu última palabra? Sí, pues recomiendo a todas las personas que sigan tu canal, que tienes muy buenos consejos para la salud, interesante. Recomiendo que se suscriban al canal, que estén pendientes para los vídeos que aprendemos para la salud, que es tan importante. Muchas gracias para buenas palabras. ¿Y puedes decir algo en inglés o costa para decir algo en inglés? Hablo muy poco inglés. Bueno, algo puedo decir gente en... But I less Bueno, no pasa nada, después yo pongo ahí abajo que gente más o menos está atendiendo en inglés que ya estamos hablando. Bueno, todavía no coge mucho tiempo, como hoy domingo, tampoco no quiero coger tú mucho tiempo y gracias y vamos más adelante, otra vez cogemos entrevista porque hoy solo quería un poco de gente, bueno, tú un poco conocer nuestro canal y también gente que conoce un poquito de ti y después estamos en contacto. Muchas gracias y hablamos. Muchas gracias. Thank you very much. Take care. See you next time. Bye.